Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy en lo que nos quedamos, que es el LALR. Habíamos tenido que teníamos en un LR1 X, que no sabemos cuál era, solamente nos dio este resultado. Teníamos 26 estados. Y con el LALR se lograron unir varios, casi que la mayoría se unió. Y nos quedamos en construcción de tabla de análisis sintáctico. Entonces vamos a empezar. Esta es la tabla de análisis sintáctico del LR1 que nos quedó normalmente con los métodos del LR1. Eh, Vamos a copiarlo, pegarlo. Y bueno, eh, vamos a ver. Estado cero, ¿verdad? No se unió con nadie. Entonces el estado cero pasa, por decirlo así transparentemente. Ahora bien, bueno, voy a fijar esta tabla solo para que no nos perdamos. Y esta también. Ahí está. Eh, de 4, aquí tengo un desplazo 4, pero 4 ya no existe. O bueno, no sé, vamos a ver. Ahora es un 412. Entonces ya no es un desplazo 4, sino es un desplazo 412. Y tengo un desplazo 5. 5 ya no existe, ahora es 513. Entonces es un desplazo 513. Y tengo 1, 1 sigue permaneciendo. Aquí tengo 2. ¿Quién es 2 ahora? 210. 2, perdón. 2, 10, ¿sí? Y tengo 3, ahora es 311. 311. Y listo. Cero sigue, ¿verdad? Cero no se unió con nadie. Cero está aquí. Vamos con uno. Veamos todo el uno y vemos, bueno, uno tampoco se unió con nadie. Aquí está claramente uno. Entonces es 6. Pero bueno, ¿quién es 6 ahora? 6 ahora es 618. Entonces es un desplazamiento a 618. Aquí está la de aceptación y únicamente. Únicamente tenemos esto. Bueno, seguimos con 2. 2. Ahora bien, 2 ya no es 2, es 210, ¿sí? Entonces, aquí el estado ya no es 2 como tal, sino que es 210. Las reducciones, recuerden, las reducciones se quedan, permanecen. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué las reducciones permanecen y no se actualizan, digamos, 1.10 o 1.20 o algo así? ¿Por qué las reducciones permanecen? ¿Por qué siguen permaneciendo su digitación, las reducciones? Eh, ¿Por qué creen que la reducción aquí, este R1, voy a darle un poco eso? Este R1 sigue permaneciendo como R1. Este R1. ¿Por qué creen que ese R1 permanece como R1? ¿Cuál creen que es la razón del por qué el R1 o las reducciones no cambian con el LALR?
La razón es porque las reducciones enumeran las producciones, ¿sí? Mientras que los desplazamientos enumeran los estados, ¿sí? Entonces, yo no estoy modificando producciones, yo estoy modificando estados. Entonces, no se ven afectadas las reducciones, ¿sí? Mucho ojo con eso. Bien, de 7, desplazo 7. Ahora 7, ¿quién es? Es 719. 719. R1 lo mismo. Las reducciones no cambian su sentido, ¿verdad? Las reducciones siguen manteniendo su estado. Y ahí queda. Vamos con el 3. 3. Vamos a ver 3. En el 3 tenemos 311. ¿Sí? 311. Reducción por 3 no cambia. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, las reducciones no tienen un sentido en el cual pues venir y, y, y afectarlas o alterarlas. Bueno, aquí solo quiero ver una cosa. Bien. Eh, y bueno, tengo otras reducciones. Solo tengo 3 reducciones y todos son reducción por 3. Ahora quiero ver el 11. Aquí en el 11, eh, en R3, entonces acá en R3, en el 11 no hago nada porque pues R3 no pasa nada. Eh, porque recordemos es la unión de los dos estados. 4. Vamos a ver. 412. 412. ¿Sí? Tengo un desplazo 8. Vamos a buscar quién es 8. Ahora 8 es 820. Desplazo 820. Vamos a ver. Únicamente esto. Vamos a ver quién es 12. Correcto, que si se dan cuenta, 12. Tengo el 20 y en 4 tengo el 8. Entonces 412, cabal. Desplazo 820. ¿Sí? Bien. Sigamos. Vamos con 5. 5. Vamos a ver quién es 5. 5 es desplazo 513. Bueno, es un 513, no es desplazo 513. Y aquí tengo un desplazo 12. ¿Quién es 12? Ahora es 412. Entonces aquí son 412. ¿Quién es 13? Ahora es 513. 513. ¿Quién es 9? 9 es 921. ¿Quién es 10? 10 está por acá. 210. 210. ¿Quién es 11? 11 ahora es 311. 3, 311. ¿Sí? Ahora vamos a ver 13. Veamos 13. Tengo un plazo 12, un desplazo 13. No tengo ninguna otra producción que tenga que venir y unirla, ¿verdad? Claramente podemos ver, aquí claramente podemos ver 921, ¿verdad? Entonces nos indica que nos está indicando que
que el LALR va bien, ¿verdad? Unimos bien los elementos, porque si se dan cuenta, acá tengo 9, 21, y y en las acciones de ir a de 5 y de 13 teníamos 9 y el 3 y el 21 respectivamente. Entonces, 5 13 16 perdón, 6. Vamos a ver quién es 6. 6 es 6 18. 6 18. ¿Quién es 5? 5 habíamos acordado que 5 era 5 13. Correcto, desplazo 5 13. 14. Vamos a ver. Aquí tengo un desplazo 4. Desplazo 4 es ahora es 4 12. 4 12. Vamos a ver quién es 14 ahora. 14 es 14 22. 14 22. ¿Quién es 3? Obviamente 3, ahí lo tengo arriba el chivo, pero vamos a corroborar. Es 3 11. 3 11. Ahora revisamos. Bueno, tengo 6 y 18. 6 y 18. Si se dan cuenta, tengo un desplazo 4 y en 18 tengo un desplazo 12. Correcto, 4 12. Aquí tengo un desplazo 5 y aquí tengo un desplazo 13. Correcto, aquí tengo 5 13. Y aquí tengo 14. Y aquí tengo 22. 14 22. Aquí tengo 3 y aquí tengo 11. 3 11. Entonces nos da la pauta de que el LALR fue exitoso, se realizó bien, se está construyendo bien. Pero seguimos porque no hemos terminado. Tenemos aquí 7. 7. Aquí está. 7, 7, 19. Vamos a ver, 7, 19. Tengo un desplazo 4, pero 4 ya no existe. Ahora es 4, 12. 4, 12. Luego tengo un desplazo 5. 5 ya no existe tampoco, es 5, 13. Tal y como lo tenemos acá. Voy a quitar este subrayado nada más. Ahí está. 15. 15 es 15, 23. Aquí lo tengo. 15, 23. Era 7, 19. Estábamos comparando, ¿verdad? Eh, bueno, si nos damos cuenta, 4, 12, correctamente, tal y como tenemos acá, 4, 12. Desplazo 5, 13 aquí. 5, 23. 15, 23 aquí. Y correctamente no pasa nada. Tenemos todo correcto. Ese fue con 7, 19. Seguimos con 8. 8. Vamos a ver. 8 es 8, 20 ahora. Entonces coloco 8, 20. 8, 20. Con 8, 20 tengo un desplazo 16. Vamos a ver quién es 16 ahora. 16 ahora es 16, 24. Entonces es un desplazo 16, 24. Y únicamente eso. Vamos a ver. Vamos a ver 16, 20, 8, 20. No tengo nada más. No, en efecto, no tengo nada más. Si se dan cuenta, la única acción que tengo en 8 y en 20 es con ID. Y uno es 16 y el otro es 24. Exactamente como lo que me dio a mí con desplazo 16, 24, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un indicio de que vamos haciendo bien el método del LALR. Vamos con 9. 9 es esta. Y vamos a ver quién es 9.
9 es 921. 921. 18. 18. ¿Quién se quedó con el 18? Ya ni me recuerdo. 618. Aquí está. 618. Entonces ya no es 18 como tal, sino que ahora es un 618. 17. Vamos a ver quién es 17. 1725. Y únicamente. ¿Verdad? Era 921. Miremos. 18, 18. Ahí estamos bien. Y aquí 1725. Correcto, 1725. Y ya no tengo nada más. Entonces, doy por terminado mi estado 9. Seguimos. 10. Para los que me están siguiendo, ¿qué hago con 10? ¿Lo uno o no lo uno? ¿Lo coloco otra vez en la tabla o no lo coloco? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ya no, Osmar? ¿Por qué ya no coloco el 10 en la tabla? Porque ya se combinó con el 2, correcto. El 10 ya está acá. Entonces ya no lo coloco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se combinó, ya se unió. Entonces seguimos. 11 está aquí, 12 está aquí, 13 está aquí, 14. Con 14 no he hecho nada. Se dan cuenta, 14 no existe, porque de ahí me voy al 18, 19, 20, 21. Entonces con 14 empiezo a trabajar. 14. 14. Está acá, aquí está. Ahora es 14, 22. 14, 22. Tengo una reducción, es un R0, no pasa nada. Recordemos, las reducciones no las tengo que tocar. ¿Por qué? Porque las reducciones me enumeran a mí las producciones. Y yo no estoy afectando producciones, sino estoy afectando desplazamientos. Bien, desplazo 7. Ahora, ¿quién es 7? 7 ahora es 719. 719. R0 se queda porque la reducción persisten. Ahora vamos a ver 1422. Eh, la reducción en cero es la misma. Tengo 7 y tengo 19. Está cabal el desplazamiento 719. Y si se dan cuenta, tengo acá una reducción en cero, pero una está, una está en el dólar y la otra está en el paréntesis que cierra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que unir las dos reducciones. Entonces, ya tengo la que está en dólar. Ahora me falta la que está en paréntesis que cierra. ¿Sí? Que es esta. Entonces, no solo basta con venir y actualizar los desplazamientos y las funciones ir a con el nuevo elemento o con el nuevo conjunto o con el nuevo estado, sino que también hay que unir todas las posibles diferencias que hay. Aquí nos dio el R0. Uno estaba en un 14, lo tenía en dólar y 22 lo tiene en paréntesis que cierra. ¿Y qué pasa ahí? Pues se unen los dos. Se tienen que unir los dos. Entonces 14, 22 tiene la reducción en cero, en paréntesis que cierra y en dólar. ¿Verdad? Entonces seguimos. Si tienen dudas, por favor, me tienen que comentar.
Seguimos con 15. 15. Ahora 15, ¿quién es? 15 es 1523. 1523. Vemos las reducciones, se tienen que permanecer. El R2 no cambia. R2 tampoco cambia. Y el R2 tampoco cambia. Entonces, si se dan cuenta, 15 solo tiene reducciones. Vamos a evaluar 1523. Y R2 para AND, R2 para OR. Y aquí tenemos la diferencia nuevamente. 15 tiene el R2 en dólar y 23 tiene el R2 en paréntesis que cierra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que tengo que unir estas reducciones. Y miremos acá. En 1523 falta el R2 en paréntesis que cierra. Entonces únicamente lo copio. Lo que está subrayado en anaranjado es lo que estoy uniendo, ¿verdad? 15 lo tenía en dólar, 23 lo tiene en paréntesis que cierra. ¿Sí? Se tienen que unir. Seguimos. 16. 16 ahora es 1624. 1624. R4, R4, no hago nada con las reducciones se quedan y R4. Se dan cuenta, no tengo más que reducciones. Ahora vamos a ver 16 con 24. ¿Quién es en verdad 1624? Reducción en AND, reducción en OR y lo mismo. Reducción en el 16 con dólar y en el 24 con paréntesis que cierra. Entonces, en el conjunto 1624 tengo que colocar la reducción en 4 con paréntesis que cierra. ¿Sí? Nuevamente, subrayo las dos celdas afectadas y las comparo y digo, bueno, una las tenía con el dólar y el otro lo tenía con paréntesis que cierra. Y ya están aquí las dos subrayadas. Bien. 17. 17 se une con 1725. 1725. Entonces digo, bueno, reducción en 5, reducción en 5 y reducción en 5. Y las subrayo y las comparo. Bueno, con AND tengo las mismas reducciones, con OR tengo la misma reducción y con dólar lo tengo con dólar, con 17 y con paréntesis que cierra lo tengo con 25. Entonces aquí hace falta una reducción en 5, ¿verdad? Entonces las tengo en diferente estado, ¿verdad? Entonces, eso fue con 17. 18 ya fue calculado, ya fue unido, 19 también, 20 también, 21 también, 22, 23, 24 y 25. Es decir, ya terminé de construir el LALR. Y no me dio ningún problema de desplazamiento o reducción al momento de unir optimizar el método. Pasé de tener esta tabla del lado derecho a tener una tabla más pequeña, ¿sí? Entonces fue bastante el cambio, se redujo bastante el número de estados. Uno, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 estados eh, se unieron en el... Tengo resultantes. Tengo 13 estados, ¿verdad? Entonces, de 26, es decir, la mitad. Antes tenía 26. No, son 14 estados, perdón. 14 estados y tenía 26. Entonces sí se ve el cambio en este LALR que vimos, que básicamente fueron 12 estados los que se optimizaron, ¿verdad? Entonces sí existió una gran optimización. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien no entendió el método, el LALR? ¿Alguien se perdió? Por favor, ahí me pueden ahí colocar en el chat si alguien tiene dudas. Vamos a ver, Selvin. De 14, 4. Eh, 4-12 a la larga y 7-19 o los que sean son un solo elemento. Entonces estás ingresando solo un elemento a la pila. Pues, cuando desplazas, ingresas un elemento a la pila y ese 4-12 es el que ingresa a la pila, ¿verdad? No venimos y sacamos dos, sino que simplemente es uno, es un elemento. Entonces, básicamente se puede incluso decir que este es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así, si queremos darle un nuevo orden y no perdernos con estas cuestiones y sustituir los que le corresponden aquí en los desplazamientos. Pero pues bueno, o sea, se deja a veces, o sea, es indicado y que cuáles fueron los conjuntos o estados que se unieron. Pero no es que venga y altere un poco la tabla de aceptación y cosas así, sino que sigue siendo el mismo, la aceptación sigue siendo la misma, lo único que ahora y en lugar de un desplazo 4 es un desplazo 412, ¿verdad? Incluso podría ser así, ¿va? Un desplazo 412, por decirlo así, si no queremos ponerle el guión, ¿verdad? Entonces a la larga 412 es un único elemento, ¿verdad? Entonces, pero sigue siendo, se trata como un único elemento, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien ahí se quedó con dudas? ¿Alguien más ahí? Antes de cerrar este, este tema, ¿verdad? Porque, eh, pues básicamente este era el último tema de análisis sintáctico. Vamos a ver. Se hace primero el de la derecha. Bueno, aquí con este ya lo puedes armar. Con la unión de los conjuntos ya podemos armar que, la tabla de la izquierda. Pero lo común es venir con el LR1, completar hasta su tabla de análisis sintáctico. Y ahí se nos hace más fácil estas uniones, ¿verdad? Estas uniones que teníamos acá. Recordemos que estas uniones, las reducciones estaban de un lado y en el otro. Entonces, se puede hacer desde acá, pero lo más óptimo es venir y construir la tabla. De esta tabla de la derecha, que era del LR1, voy a colocarle LR1 aquí abajo. LR1, aquí LR.
Entonces, lo ideal es armar esta tabla de la derecha y ya después usarla como pivote para la tabla de la izquierda, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, pues vamos a pasar al último tema. Solo déjenme ver dónde tengo esto guardado. Permítame un momento. Solo estoy buscando una presentación que nos toca del último tema. Bien, básicamente lo que vimos fue, fue fueron el último tema de análisis sintáctico. ¿Sí? Temas después ya no vamos a ver, ya no existe un tema más de análisis sintáctico. Existen otros métodos, no les voy a hacer, no les voy a mentir, existen otros métodos de análisis sintáctico, pero en USAC, ¿verdad? Y en los cursos de compiladores uno solo miramos cuatro métodos: LL1, SLR, LR1 y LALR. Existen otros métodos, o sea, no es que solo estos existan, sino que existen otros métodos de análisis sintáctico. Desconozco si en alguna otra universidad los dan, pero estos son los cuatro principales, ¿verdad? LL1, LL1, CLR, LR1 y LALR. Esos son nuestros cuatro métodos de análisis sintáctico eh, que estudiamos en este curso. Bien. Y el último tema es la recuperación de errores. Recordemos que cuando un método de análisis sintáctico falla, eh, encuentra un error, tengo la oportunidad de recuperarme de errores. ¿Dónde están los errores? Los errores están en las filas o en las celdas que no tienen nada. Por ejemplo, aquí es un error sintáctico, aquí es otros errores sintácticos. Entonces, las filas, las celdas que están vacías son errores sintácticos. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eh, esas celdas son errores sintácticos. Si yo llego y digo, bueno, 4 con OR, obviamente 4 con OR está aquí. Es un error sintáctico. Entonces, básicamente todas las celdas que están vacías, eso ya lo habíamos hablado en su momento, son errores sintácticos. Y así sucesivamente. Todo lo que está vacío será un error sintáctico. Entonces, si yo caigo en esas celdas, es decir, si yo caigo en un error, el análisis sintáctico como tal, primitivo o nativo, por decirlo así, no tiene la capacidad para recuperarse. Como así que es recuperarse? Es venir y, a pesar de que haya fallado, seguir analizando. No tiene ese como en su naturaleza del análisis sintáctico, no existe una recuperación de errores. Ahora bien, que no exista no significa que no hayan técnicas para recuperarse de errores. Y eso es lo que vamos a hablar un poco ahora el día de hoy. No son muchas las técnicas, no son complicadas y no hay ningún trasfondo matemático detrás de la recuperación de errores. Entonces simplemente es algo intuitivo. Bien, la primera, eh,
El primer método es el modo pánico. Y el modo pánico es descartar elementos de la entrada hasta que encuentre un fin de sentencia. ¿Cómo así? Vamos a regresar a, creo que tengo por acá alguna clase que vimos de aceptación de cadenas. No fue la sesión 22, si no estoy mal. Aquí está. Eh, y bueno, aquí está. ¿Qué me dice el modo pánico? El modo pánico me está diciendo que voy a descartar cadenas hasta que yo llegue y tenga una acción. ¿Cómo así? Vamos a ver. Bueno, tengo el método el SLR eh, del lado derecho y del lado izquierdo tengo una cadena que acepté en la clase 23 o 22. Bien, eh, veamos cómo se comporta el modo pánico. Bueno, si ustedes van a hacer modo pánico, eh, por ejemplo, la entrada es así: 9 en el chat, 9 más 8 por 9 más. Esa entrada tiene un error sintáctico o no. ¿Qué dicen ustedes? Esa entrada que puse en el chat, ¿tiene un error sintáctico o no? Es un error sintáctico colocar un símbolo más hasta el final y ya no operarlo con nada. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Claro que es un error sintáctico. ¿Sí? Es un error sintáctico. ¿Por qué? Ustedes colocan esta es mi gramática. ¿Sí? Y recordemos, la gramática me está diciendo que es una lista de valores entrelazados con un símbolo, ya sea por o más. No existe un símbolo más acá al final, o no existe esta forma para decir E más, sino que es E más T. Entonces, si viene más, tengo que esperar un elemento todavía final. Entonces, esto es un error sintáctico. Ahora bien, ¿qué pasa con el análisis sintáctico cuando tengo una cadena que me está dando error sintáctico? Bien, aquí claramente tengo un desplazamiento, desplazo 5, lo metí a la pila y así sucesivamente. Y aquí llego y digo, bueno, 7 con número, desplazo 5, 7 con número. Aquí está, desplazo 5. Voy a quitar este. Bueno, ahí se queda. Desplazo 5. Y bueno, desplazo 5, pongo el 9. Y bueno, tengo 5. Ahora ya no es 9, ahora ya no está acá. Voy a hacer esto. Voy a mover estos que hasta bajito, hasta bajito. Ahí está. 5 con más. 5 más. Una reducción. ¿Sí? Pero estoy reduciendo en 5. Entonces, bueno, aquí todavía sí. Este está bien, este pasa. Ahora 10 con más. Porque recordemos, aquí va a haber un más. Aquí hay un más. 10 con más. 10 con más es una reducción por 2. También está bien. Y aquí sí, ¿verdad? Todo eso está bien, solo que sigo teniendo
En la entrada sigo teniendo el más. Y digo, bueno, 9 con más. 9 con más, tengo una reducción en cero. O sea, aquí está. Entonces sigue igual. Ahora vamos a ver. Ya no va a ser aceptación, sino que vamos a ver qué es lo que da. Y digo, bueno, 1 con más. 1 con más es un desplazo 6. ¿Sí? Entonces meto 6 a la pila y coloco el más. ¿Sí? Es un desplazo 6. Ahora sí, 6 con dólar. ¿Es 6 con dólar? Un, es una, es un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no existe nada en esta posición. 6 con dólar, error sintáctico. ¿Verdad? Entonces, la cadena falló. ¿Verdad? Tal y como les había dicho, falló. Entonces, ¿qué hago con con modo pánico? Descarto elementos de la entrada hasta que encuentre un fin de sentencia. Pero aquí ya no tengo yo elementos en la entrada. Ya llegué como que, por decirlo así, ya, ya no puedo hacer nada. ¿Qué hago acá? Lamentablemente acá, pues fue como que me salió el ejemplo por otro lado, porque aquí estos son fallos de los métodos de recuperación de errores. Aquí cabalmente, no era el objetivo mostrar el fallo, pero aquí falló. ¿Por qué? Porque ya no tengo elementos en la entrada, ya no puedo descartar elementos. ¿Qué es lo que indica? Por ejemplo, vamos con otro ejemplo y vamos a terminar este posterior a. ¿Qué es lo que indica el método de... Voy a copiar el original. ¿Qué es lo que indica el método de análisis sintáctico? El método de modo pánico. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera el más acá, tengo un doble más, y tengo un doble más, y acá el doble más, y aquí está el doble más. Entonces, ¿qué es lo que indica? Eh, 6 con más estaría aquí. 6 con más. Entonces, 6 con más es un error sintáctico. Aquí lo tengo marcado. 6 con más. Entonces, ¿qué indica modo pánico? Vengo y descarto elementos de la entrada hasta que encuentre un fin de sentencia. Es decir, bueno, eh, saco este elemento y digo modo pánico y estoy descartando más. ¿Sí? Bueno, este se queda acá porque por el momento no. Y ahora duplico esa fila, pero ya con el símbolo más descartado. Y ahora pregunto, 6 con número, bueno, 6 con número es desplazo 5 y sucesivamente y se llega al final de todo esto, ¿verdad? Pero tengo aquí marcado que existió un error, que existió un modo pánico. Eso es lo que hace modo pánico. Saco un elemento de la entrada y vuelvo a evaluarlo. Y voy sacando elementos de la entrada hasta que yo encuentre una salida. En este caso saqué, la entrada era esta. La entrada era esta.
9 más 8 por 9. Entonces ahí existía un error sintáctico porque ahí tengo doble más. Entonces el modo pánico es venir e ir sacando elementos de la entrada hasta que encuentre una salida. Y en este caso lo encontré, ¿verdad? ¿Qué pasó en este caso? Yo no puedo sacar elementos de la entrada. Y aún así quedé en un estado de error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están diciendo saque elementos de la entrada, no saque elementos del símbolo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El error, el modo pánico falló. Lo hice al revés, porque primero tenía que ver demostrado el, por decirlo así, el caso ideal, y posteriormente donde falla el método como tal. Pero bueno, el método falló. No puedo venir y asegurar que el método al 100% da su, como que es verídico o es venir y es confiable, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falla en algún punto. En este caso, el modo pánico aquí falló, pero básicamente el modo pánico funciona así. Viene una cadena y voy sacando elementos de la entrada hasta que acepte. Si en dado caso caigo a dólar y no lo he aceptado, pues simplemente no me recuperé del error. No me pude recuperar del error eh, sintáctico. Bien, dudas hasta acá de modo pánico. ¿Alguien ahí tiene dudas? O si lo entendieron, me pueden decir también que todo quedó en orden. Bien, si no hay dudas, seguimos. El siguiente es recuperación a nivel de frase. Y es predecir en cierta manera partes faltantes o sobrantes en una sentencia para recuperarse. Bien, si modo pánico falló en este punto porque yo ya no puedo descartar más entradas, ¿qué pasa con la predicción de errores? En modo recuperación de nivel de frase. Voy a hacer esto porque si no me avisa. ¿Qué pasa con la recuperación a nivel de frase? Bueno, entonces, si yo sé que en modo pánico falló acá, entonces tal vez con recuperación de frase, a nivel de frase lo puedo venir y solventar. Bueno, entonces E más cero con dólar, error. Entonces aquí es a puro código, aquí ya no existe como por decirlo así, un algoritmo. Entonces tengo un más que debería de agregar yo. Entonces pongo algo que no altere tanto la sentencia, o por decirlo así, agregarle algo que yo sé que falta. Bueno, y como les digo, esto es a nivel ya de programa, ¿verdad? Ustedes cuando están haciendo el algoritmo de aceptación de errores, aceptación de cadenas, perdón, ustedes van ahí colocando todos los casos que posibles, ¿verdad? No se van a abarcar todos, definitivamente, pero bueno, están diciendo que van a agregar una frase cero y le coloco cero. Bueno, ahora sí, ya le coloco cero. Y ahora digo 6 con cero, 6 con número, perdón, 6 con número. Bueno, 6 con número. Ahora sí, ya es un desplazo 5. ¿Sí? Desplazo 5. Uno es 0, 1, 6, 5. Y más cero, dólar. 5 con dólar. 5 con dólar. Una reducción en 5. R5. Imagino que R5 es F. Más F. Más F. Dólar.
Eh, saco el 5. El 5. 6 con F, que es una reducción. 6 con F, 3. Correcto, es esta. 3 con dólar. 3 con dólar. Es una reducción en 3. Vemos aquí. Una reducción en 3. Imagino que con 3 es esta, es E más T. E más T. Dólar. Reducción en 3. Y imagino que queda 6 con T. Sería 6 con T para terminar la reducción. 6 con T correcto es 9. Y digo 9 con dólar. 9 con dólar es una reducción en 0. R0. Imagino que R0 es E, que produce E más T. Dólar. Estoy sacando 3 elementos de la entrada y me quedo con 0. 0 con E. Con E muy seguramente es 1, correcto. Es este. Y digo 1 con dólar. 1 con dólar. Aceptación. Aceptación. Lo que no pude aceptar o no, con lo que no me pude recuperar con modo pánico, porque recordemos, modo pánico es descartar entradas, pero ¿qué puedo descartar si yo ya no tengo entradas? Entonces, sí me pude recuperar con eh, la recuperación por frase. Agregué una frase sin que me altere la cadena. ¿Qué frase agregué? 0. ¿Y qué estaba haciendo yo? 9 más 8 por 9 más, ¿verdad? Tengo aquí más, pero no sé qué más tengo. Entonces acá le agregué yo un 0 al final. Entonces me recuperé de frase. Entonces acá, si se dan cuenta, tengo la línea en la cual me recuperé de la frase y al final acepté la cadena. ¿Sí? Entonces aquí falló el modo pánico. Aquí sí pude hacer el modo pánico bien. Entonces acá me recuperé por modo pánico y aquí me recuperé por frase. ¿Sí? Y en ambas tenía yo un error en la cadena, ¿verdad? Y este es el fallo de la recuperación de errores por modo pánico. No me pude recuperar por modo pánico y aquí me pude recuperar a nivel de frase, ¿verdad? Es agregar. Entonces, lo que pasa con la recuperación a nivel de frase es que la recuperación por frase tengo muchas opciones, por decirlo así. Aquí porque pues era obvio le hacía falta un número. Pero por ejemplo no siempre puede faltar un número, no siempre solo voy a tener operaciones aritméticas. Cuando saber que me hace falta, por ejemplo, un punto y coma, un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, un for, un if y cosas así. Entonces es muy grande las opciones que me dan a nivel de frase, ¿verdad? Mientras que a nivel de modo pánico es venir e ir descartando uno por uno. Es más mecánico el modo pánico, es mucho más mecánico, pero eh, a pesar de ser más mecánico, tiene fallos. Y eso es lo que acabamos de ver aquí, que falló, ¿verdad? Ese es el modo, este es el último. Bueno, y tenemos uno último, que es producciones de error. Se añaden producciones que posiblemente sean error, es decir, atacar el error desde la gramática. Por ejemplo,
Bueno, tengo este, ¿cuál puede ser un error? Alguien puede decir, estoy haciendo operaciones aritméticas y alguien pone una letra. Es un error sintáctico. Puede decir, bueno, yo vi ahorita que agregaron doble más y bueno, puedo poner más E, digamos, algo así. E ir agregando producciones de error que posiblemente yo sepa que sean error. T por F, algo así. Igual esto está generando ambigüedad, pero igual es un ejemplo nada más. Hay que tener cuidado también con la ambigüedad. Entonces, estos son los métodos de, de la recuperación de errores de producciones de error. Agregar producciones que yo posiblemente sepa que van a dar error. Esto también no es tan. Tal vez este es el peor método para recuperación de errores. ¿Por qué? Porque primero que nada la tabla se me va a hacer mucho más grande. Tengo más estados, tengo más producciones y es imposible predecir los errores porque puedo tener, así como puedo tener dos más, puedo tener tres, y así sucesivamente. Esos son errores. Algo que con modo pánico me puedo recuperar fácilmente sin tocar la gramática. Pero es una técnica más de recuperación de errores. Pero aquí sería con producciones de error. Agregar producciones que posiblemente sepa que van a dar error. Por ejemplo, alguien puede decir, ya, va a decir, le hizo falta el paréntesis que abre. El otro puede decir, le hizo falta el paréntesis que cierra. Y así sucesivamente. Entonces son agregar producciones que posiblemente puedan generar error. Pero si esto, agregar producciones, me aumenta los estados del SLR, ahora pregúntese cuántos estados más aumenta el LR1. Entonces, la mejor forma de recuperarme de errores es modo pánico de primas a primero. Y si modo pánico falla, complementarlo con recuperación de errores. ¿Sí? Entonces son las dos cuestiones, a nivel de recuperación de errores. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien sí entendieron? No es tan complicado, la verdad, no es tan complicado la recuperación de errores. No quiere gran método, si se dan cuenta, los matemáticos, no hay un trasfondo tan marcado, sino que es un más de concepto. ¿Dudas hasta acá de recuperaciones de error? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí entendieron la recuperación de errores? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí se entendió? Dice Osmar. Por lo regular casi no se pregunta estas partes de recuperación de errores, pero sí es contenido del curso, ¿verdad? Y es para terminar todo lo que hemos visto y ver cómo va como casando todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguros no hay dudas? Recordemos, y bueno, como siempre hago esto, lo hice en análisis sintáctico, léxico, perdón, ahora lo voy a hacer en análisis sintáctico. Y, vamos a traer otra vez nuestro premio de Turing. Y bueno, para los que estuvieron en esa clase de análisis léxico, éramos como 30 todavía, tal vez. Bueno, eh, el análisis sintáctico ha ganado premios de Turing, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo en 1978, alguien ganó un premio de Turing por el análisis sintáctico. Lo que estamos viendo, la teoría que estamos viendo. Entonces, aquí fue en autómatas en 76
del 78 fue de en el campo de análisis sintáctico. Sintáctico semántico, ¿verdad? Ya en ese entonces ya la gente venía y ya estaba ganando premios de lo que estamos, como por decirlo así, el Nobel, porque el premio Turing es el Nobel de la informática y de las ciencias de la computación. Ganó premios gente del contenido que estamos viendo acá. Hace casi que 78, hace casi 40 años, más de 40 años, la gente estaba ganando premios del contenido que estamos viendo hoy. Así de profundo puede llegar a ser el análisis sintáctico y todo el estudio de los compiladores. Entonces no es de que estamos viendo y no es que vengamos y digamos que estamos viendo cualquier cosa, sino que todo tiene un trasfondo matemático y científico. Eh, ya en 1980, ya esta persona gana un premio, pero ya de construcción de lenguajes, no métodos de compiladores. Es decir, si se dan cuenta, va siguiendo una secuencia. En los 70s, a mediados de los 70s, alguien el léxico, a finales de los 70, alguien el sintáctico y semántico, y a principios de los 80, alguien ya construyendo lenguajes de programación. Entonces nos abre una gran puerta de ver que gente ha venido y ha contribuido a nivel científico de todo el mundo de los compiladores ha tenido un trasfondo científico, ha sido premiado, ha sido reconocido. Y esto nos da la pauta de que la ciencia no habla idiomas, no discrimina, sino que la ciencia es universal. ¿A nivel de qué? De todos los que nos dedicamos a estas ramas, ¿verdad? En los años 80 se premió esto, 40 años después, ustedes lo están aprendiendo. Y sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo. La teoría de compiladores de análisis léxico sintáctico sigue siendo la misma. No ha cambiado y difícilmente cambie, ¿verdad? Entonces difícilmente cambie. Y considero que va a pasar mucho tiempo para que venga y una teoría y venga y sea disruptiva para nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Dudas hasta acá? ¿Algún pensamiento, alguna conclusión final que ustedes quieran poner o dar? ¿Qué piensan acá acerca del curso? ¿Cómo les pareció? Porque hasta hoy cerramos contenido de compiladores uno. Sí vamos a seguir teniendo clases, ¿verdad? Pero sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo les pareció el curso? ¿Qué les pareció? Bastante complicado, dice Luis. Y es que no es fácil, el curso de compiladores no es fácil, la verdad no les voy a venir y decir que es sencillo, no es complicado. Es complicado, la verdad. Sí, es de practicar. Es de practicar, la verdad que es de practicar. Yo siempre les decía, no es tanto que venga yo de tantos ejemplos, porque me puedo pasar dando ejemplos un semestre de un LR1 completo, sino que es de que ustedes lo practiquen, ¿verdad? También tenemos eh, clases ajustadas, si se dan cuenta, en 28 clases que soy. Hoy es la clase 28 y con la clase 28 no sé, logramos terminar el contenido. Entonces, algún tema que le hubiéramos dedicado más tiempo y ya no podemos alcanzar el contenido. Damos un ejemplo más, por ejemplo, de un LR1, ya no nos da tiempo. O damos un ejemplo más de SLR o algo así y llegamos ajustados en el tiempo. Entonces, la fórmula es clase magistral y ustedes practican. Clase magistral y ustedes practican, ¿verdad? Entonces,
Esto fue el contenido del curso de compiladores 1, pero no nos vamos a quedar ahí. Como yo les prometí, vamos a empezar a hablar del análisis semántico. Eh, Hay una como falencia eh, en el sentido de que posteriormente no tenemos como una seguidilla y viene compiladores 2 y con todo su contenido pues empieza a dar y como que no le dan seguidilla de decir, bueno, acá por esto lo que vieron en compiladores 1 es esto que están viendo acá, así se entrelazan los dos cursos y cosas así, ¿verdad? Tendrán sus razones lo- los que dan compiladores, pero considero que es sano venir y darle como una seguidilla a los contenidos, ¿verdad? Y bueno, el análisis semántico. ¿Alguien me puede decir ahí qué es análisis semántico? ¿Qué hace el análisis semántico? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que hace el análisis semántico? Según lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que hace el análisis semántico? Es el que le da sentido. En su momento vimos algo así. Int x igual hola mundo. Léxicamente era correcto, sintácticamente posiblemente sí también, porque a X se le está asignando un valor. ¿Qué valor es? No sé, pero sintácticamente es correcto. Ahora semánticamente no es correcto. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido. No se puede comprobar. Entonces ese es el trabajo del análisis semántico, ¿verdad? Carece de un sentido. Este no es la presentación, perdón. No es, sino que es esta. Es esta. Sí, entonces veamos viendo. Semántico o semántica como tal se define como el significado lingüístico de las palabras y el significante resultante de su combinación. Tenemos aquí el ejemplo de que es la misma palabra, planta, tiene un contexto diferente, ¿sí? Tiene una semántica diferente para la persona de la izquierda que para la persona de la derecha. La semántica cambia a pesar de ser la misma palabra. Entonces, a nivel de compiladores, eso es lo que tratamos de hacer. Que según el contexto en el que estamos, así serán, así será la semántica que se le tiene que dar. Bien, ¿qué es y qué hace? Vengo y tengo un analizador sintáctico como salida, tengo un árbol que entra al análisis semántico. Y como salida del análisis semántico tengo el mismo árbol, pero validado. Lo único que hace el semántico es validar. ¿Y qué es lo único? Dice. Pero ¿qué es validar? Comprobar tipos, que las variables estén declaradas, que las reglas que yo impuse se cumplan. Por ejemplo, qué sé yo, alguien puede decir, no podemos operar enteros con flotantes, por decirlo así.
para X lenguaje que están construyendo. Ah, bueno, entonces eso se hace en la parte semántica y todas esas reglas que del lenguaje como tal se validan en el análisis semántico. Entonces, una vez validado, sale el mismo árbol, pero validado. Y mucho ojo, en el semántico se construye la tabla de símbolos. La famosa tabla de símbolos que tanto hemos eh, platicado. Tanto se ha platicado en los enunciados de cursos y todo. Aquí se construye. Puedo empezarlo a construir en las fases anteriores, pero en el semántico es donde se construye realmente. ¿Por qué? Porque una vez haya sido validado el, el elemento, puede ser ingresado a la tabla de símbolos. Y me voy así automático. Valido e ingreso, valido e ingreso, valido e ingreso a la tabla de símbolos. Entonces, para compiladores como tal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el análisis semántico como tal? Que ahorita podemos enumerar las, las acciones que hace el análisis semántico. ¿Alguien me puede decir ahí? Podemos decirle ya nombres como tal. Por ejemplo, Osmar dice, le damos sentido. Aquí Ana dice comprobar, pero podemos ya decir cuestiones puntuales de las acciones del análisis semántico. Podemos darle ahí nombres. ¿Se les ocurre algún nombre eh, que colocarle a estas funciones? Yo voy a empezar con uno. Ahí lo puse en el chat. Comprobación de tipos. Y ese es un sentido, o esa es una comprobación, ¿verdad? Comprobación de tipos. ¿Qué otras cosas podemos venir y hacer en el análisis semántico? ¿Alguien me puede decir otra cosa que se le pueda ocurrir? Darle, como les digo, nombre propio a lo que hemos dicho. O sea, la palabra sentido es muy grande, pero vamos colocándole pues cosas puntuales. Nombre a esas cosas. ¿Qué más puedo hacer en el análisis semántico? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer en el análisis semántico? ¿Qué creen ustedes? Compruebo tipos, pero ¿qué más? ¿Qué creen? ¿Alguna otra cosa más? ¿O solo comprobación de tipos puedo hacer? ¿O no se les ocurre nada? ¿Verdad? Puedo hacer verificación de clases, verificación de imports o comprobación de asignación también, ¿verdad? También, por ejemplo, que yo esté asignando el tipo que le corresponde o la clase que le corresponda. Puedo hacer muchas cosas. Todas esas son un conjunto de reglas semánticas. ¿Sí? Entonces, implícitamente en los proyectos ustedes han visto reglas semánticas. Que el entero con el entero da entero. Que el flotante con double da double. Que aquí. Esos son reglas semánticas. Que no puedo asignar que no puedo declarar no puedo instanciar una clase si no ha sido declarada. Esa es una regla semántica. Que no puedo venir y crear o llamar una clase que no ha sido importada. Esa es una regla semántica. Eh, ¿Qué más se me ocurre? Que el retorno tiene que ser del mismo tipo que fue definida la función. Esa es otra regla semántica. Entonces,
No puedo dividir con cero, lejos de ser una regla semántica, es una regla de aritmética, pero va metido en la regla semántica. Son reglas semánticas. Entonces, todo eso son reglas semánticas. ¿Cuántas reglas semánticas puedo tener? Las que quiera, las que me permite el lenguaje y las que yo esté haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener, hacer mi lenguaje y pueden tener 1000 reglas semánticas. Entonces, el análisis semántico como tal se basa en, valga la redundancia, reglas semánticas. Entonces, yo voy a tener una serie de reglas semánticas, un fin de series de reglas semánticas. Ahora bien, el análisis semántico no tiene una estructura, no responde a un método, tal como fue el léxico sintáctico. No responde, no existe un método que te haga la regla semántica como tal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eh, no existe una, no existe como algo estandarizado a nivel semántico. Se me pueden ocurrir las cosas que quiero. Por ejemplo, PHP, el PHP tiene la capacidad de operar string con entero, algo que Java no tiene. Entonces son cosas que las reglas semánticas crecen demasiado. No, no hay un estándar. Entonces, la regla semántica es asociar código, tal y como lo miramos aquí, a una producción. Aquí tengo E produce E más T y la regla semántica es que yo voy a tener una cuestión que se llame código y que me va a venir y va a poner en posorden el código. Entonces tengo mi producción del lado izquierdo y mi regla semántica del lado derecho. Ejemplo, lo vamos a ver el día jueves. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo sencillo de reglas semánticas. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a platicar un poco de ver ejemplo. Vamos a ir construyendo un ejemplo sencillo de reglas semánticas y cómo se comporta el análisis semántico. ¿Verdad? Básicamente con eso cerramos la clase el día de hoy. Ejemplo lo vemos del día jueves y vamos a platicar un poquito más de compiladores y toda esta cuestión y vamos a dar por cerrada el curso. Lo que quiero dejarles es que no se vayan con el, tan con el análisis sintáctico, sino con el, como que ver dónde se van eh, uniendo las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Alguien tiene dudas? Si no, lo dejamos hasta acá el día de hoy y nos vemos el día jueves con nuestra última clase. ¿Alguien tiene dudas? Nadie tiene dudas, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el día jueves con la terminación de un pequeño ejemplo de análisis semántico y en la finalización del curso. Entonces,